Nuestro invitado Hugo Chumbita no solamente ha escrito American Revolución. Yo había preparado también otro texto tuyo, Hugo, porque además de admirarme cómo uno va pasando tus hojas y va entrando en el universo de los argentinos inimaginable y que al mismo tiempo uno convive con esas verdades que vos vas plasmando en los libros. Estábamos hablando sobre esta cuestión de los privilegios y el propósito de polemizar a partir de la revisión de la historia de la revolución y las revoluciones latinoamericanas. ¿Dónde te parece que hay que comenzar a hacer una nueva enhebrado para que esto se revise? ¿En la primaria, en la reunión de la familia, hablando con los abuelos? Bueno, el problema de nuestra sociedad actual es que hubo un gran aluvión inmigratorio que transformó, por cierto, la estructura social y en determinado momento interrumpió en muchos sectores de la clase media, sobre todo, la tradición oral, ¿no? Mientras en las provincias donde no hubo tanta inmigración, es muy fuerte, ¿no?, esa tradición oral que todavía hoy conecta, ¿no?, el siglo XIX, el siglo XX, el presente. En la zona litoral del país, la imposición del sistema educativo sarmientino, digamos, ¿no?, llevó a interrumpir, ¿no?, esa memoria histórica. De ahí aquello de que los argentinos bajamos de los barcos, ¿cierto? Los argentinos venimos de los barcos en parte, ¿no?, pero existe otra parte que es el fondo, ¿no?, tradicional de las culturas autóctonas que a lo largo de siglos, ¿no?, se cristalizaron en este país. Bueno, esa mitad negada, ¿no?, que la tenemos en la sangre. Que sin embargo la llevamos en la sangre. Incluso los estudios de los biólogos, ¿no?, demuestran de que más de la mitad de la población argentina tiene antepasados indígenas. Pero existe, sin embargo, ¿no es cierto?, una ruptura que ha tendido a borrar ese pasado. Yo he encontrado, un poco casualmente, ¿no?, a través de la investigación histórica, justamente las huellas, ¿no?, muchas veces tapadas de esa historia oral, de esa tradición popular que conservó, bueno, los mitos de los bandoleros sociales, o la concepción de aquella saga de las montoneras federales, ¿no es cierto?, como parte de un patrimonio, ¿no es cierto? Una epopeya, bueno, una pasión. Que sin embargo no está en los textos escolares, ¿no es cierto?, que no está en la escuela, que no está incluso en la cultura oficial. Claro. Esas fueron mis primeros investigaciones históricas, ¿no? La historia de los gauchos, la historia de los bandoleros, la historia de las montoneras federales. Y todo eso me llevó a descubrir incluso, bueno, toda esa vertiente que creo que es necesario rescatar, revalorar y replantear para integrar, ¿no?, una verdadera historia completa de nuestro país, que dé cuenta de todas su riqueza y sobre todo de esa línea popular que desde el origen de la revolución hasta hoy, ¿no?, tiene una continuidad. Esa yo creo que es la explicación, en definitiva, de los conflictos y de los vaivenes de nuestro país. En la medida que nosotros vayamos avanzando en esas hojas que están perdidas, que están borradas, que están separadas o que no están contadas, ¿vos pensás que este anhelo de una integración latinoamericana se va a ir dando con mayor fluidez? Que parte de lo que nos cuesta encontrarnos con los otros es porque no sabemos del origen en común. Claro, en gran medida, si analizamos, si incorporamos la historia de las provincias del interior, ¿no es cierto?, es imposible no ver los países hermanos, ¿no?, los países de Sudamérica. Y es imposible, por otra parte, no ver esa comunidad que tenemos con el resto de Sudamérica. Desde Buenos Aires es posible, ¿no es cierto?, vivir solo mirando a Europa y pensando de que somos una réplica
de aquel el viejo mundo. Mirando hacia el interior, ¿no? Yo creo que es muy claro, muy evidente nuestro destino, incluso en definitiva sudamericano. Lo que dice Gieco cuando dice que cuando uno vive una cultura diferente, el sufrimiento existencial, bueno, nadie tiene en cuenta el sufrimiento existencial. La gente, a veces uno piensa, yo hablo por mí, que el bienestar o el camino hacia la felicidad está planteando la relación con los objetos. Y uno va, con el paso de la vida se va dando cuenta que lo que va dándote sentido a la vida es tu relación con los otros, tu capacidad de conectarte con esa historia, o con, como en las familias, claro, que hay secretos de familia. Uno va directamente a buscar ahí, donde está el tío vedado, de quien no se puede, o no. Claro, claro. Y hay un grave problema en nuestro sistema de instrucción pública, que ha sido forzar, ¿no?, un modelo concebido en el puerto, concebido en Buenos Aires, que se superpone a la realidad del interior, ¿no? Por ejemplo, ignorar las tonadas. Durante mucho tiempo las palabras, el lenguaje, no solo era el español clásico, ¿no?, sino que además rechazaba el vos, rechazaba la declinación, ¿no?, de nuestro voceo, para no hablar incluso de las lenguas indígenas, ¿no?, donde los niños que hablaban guaraní en su casa o quichua eran forzados a incorporarse, ¿no es cierto?, a la enseñanza en lengua española y sin ninguna transición. Todo eso ha creado un modelo, una superestructura cultural que de no dominio, encaja bien. De dominio, además. De dominio, claro, por supuesto. Esa es la clave que hoy hablemos en español y que la comunidad mapuche, para dirigirse a nosotros, hable en español, es la evidencia del dominio. Bueno, y nosotros tenemos una lengua que es una lengua europea, que se superpuso a nuestras lenguas originarias. Ahora, además, nosotros le dimos a esa lengua una tonada, una expresión, ¿no es cierto?, una gramática diferente, que también fue durante mucho tiempo reprimida, ¿no? Recién ahora estoy viendo en televisión, por ejemplo, algunos doblajes donde se doblan y se habla de vos, ¿no? Vos tenés. Uh-huh. Cuando yo era chico, en la escuela era obligatorio decir tú tienes, ¿no? Sí. Y hasta los docentes, ¿no?, se les prohibía utilizar con los alumnos el lenguaje del habla coloquial. Quiere decir que se estaba forzando, ¿no?, realmente un lenguaje impostado, que no era el auténtico. Y eso, en el plano ese tan elemental de la lengua, que yo creo que es muy importante, porque la lengua es la matriz también del pensamiento. Uno piensa con su lenguaje, con el idioma que habla. Y es una forma de condicionamiento muy, muy fuerte, ¿no? América en Revolución. El libro de Hugo Chumbita que, entre otras cosas, nos propone polemizar y volver a echarle una mirada a todo lo que tenemos muy instaladito como lo que es nuestra historia. Seguimos.